Bueno, a ver cómo abordamos este asunto. Sabe que hay una cuestión que es de percepción pública, ¿no? Y otra que son los datos estadísticos, que es con los que debieran hacerse las políticas públicas, la evidencia. Todos tenemos la percepción de que la cantidad de niños en la calle aumentó en el último periodo, pero es una percepción. Los datos de 2024, relativos a 9 meses, los primeros 9 meses del año, hablan de 793 niños y adolescentes en situación de calle. Esto, de alguna manera, bueno, va un poquito a poner en tensión al sistema, la respuesta que da el Estado y las organizaciones civiles al respecto y lo que se está viviendo. ¿Cómo estás, Pablo Bassi? Mucho gusto. Sos coordinador del proyecto Calle de Gurises Unidos. Bueno, percepción y datos. Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos. Siempre es un gusto, y la verdad agradecerles porque sensibilizar y visibilizar esta temática es muy importante. Es de las cosas más importantes que tenemos como sociedad, cuidar a las infancias y adolescencias. Y lo hacemos mal. Y lo hacemos mal, lo hacemos muy mal, ¿no? Y es todo un tema. Con respecto al tema de los números de niñez y adolescencia en situación de calle, Uruguay no cuenta con datos cuantitativos de esta realidad. Probablemente haya estos números que tú citás y tienen que ver con dimensionamientos que se hacen para el mundo adulto en situación de calle y de costado, ¿no? Claro. Pensamos en las infancias y están con estos adultos. La definición de niñez y adolescencia en situación de calle dista de la definición de personas adultas en situación de calle. Personas adultas que duermen en el espacio público, que hacen uso de los refugios. En el caso de niños, niñas y adolescentes, no solamente tiene que ver con la pernoctación en el espacio público, sino también tiene que ver con el desarrollo de prácticas de sobrevivencia en el espacio público para la consecución de recursos que le permitan satisfacer necesidades básicas. Y a qué se exponen, ¿no? Y a qué se exponen, ¿no? Ahí podemos visualizar diferentes niveles de vulnerabilidad, ¿no? Narcotráfico, prostitución, infantil, sí, problemas de salud físico y mentales, sí. Claramente. No es lo mismo situaciones de calle de niños, niñas y adolescentes que acompañan a un adulto eventualmente en la venta callejera o un empleo informal, digamos, ¿no? La venta de garrapiñadas en 18 de julio, si el niño o la niña está ahí acompañando, a situaciones de extrema vulnerabilidad, como tú decías, ¿no? En las cuales niños, niñas y adolescentes están involucrados en estructuras de crimen organizado, situaciones de explotación sexual, de las peores formas de trabajo infantil, ¿no? Todas son situaciones de vulnerabilidad, pero son diferentes niveles, ¿no? Por supuesto, en esto de diferenciar la definición de personas adultas, la situación de calle adulta no se genera espontáneamente, ¿no? O sea, es un proceso que viene de larga data y al cual claramente necesitamos poderlo intervenir desde una dimensión también intergeneracional, ¿no? Ustedes se proponen ahora cuantificar este tema que vos decías, no hay datos de niños viviendo en la calle. ¿Cómo va a ser ese trabajo? ¿Cómo va a ser la metodología? ¿Cuánto tiempo va a llevar? Bueno, Gurises Unidos desarrolló una primera cuantificación en el año 2003, que lo realizó junto al Instituto de Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas. Luego, en el 2007, los números del 2013 eran cerca de 3.100 niños, niñas y adolescentes en Montevideo y área metropolitana y 4.200 en el interior urbano, ¿no? Y en el 2007 lo replica el Estado uruguayo, la misma metodología, por lo tanto eran comparativas, solo en Montevideo y área metropolitana, y cerca de 1.880 niños en situación de calle en Montevideo, por lo cual había habido una baja. Veníamos de la crisis, ¿no? Veníamos de la crisis, había habido una baja, pero había habido un encrudecimiento de las situaciones, ¿no? O sea, quizá había menos, pero lo que se estaba visualizando eran situaciones de extrema vulnerabilidad en ciertos niños, niñas y adolescentes. Desde el 2007 no tenemos cuantificación. Uruguay, el Estado uruguayo, asume la iniciativa, y eso es impulso también desde Gurises Unidos, desde las organizaciones de la sociedad civil, de que asuma justamente la iniciativa de ser país pionero a nivel mundial, de asumir justamente los estándares y contenidos del comentario general número 21
del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que era referido a la temática de niñez en situación de calle. Por lo tanto, eso fue, primero presenta al Estado uruguayo como líder en esta temática, ¿no?, frente a las Naciones Unidas, entonces fue en el 2017-2018. Genera un plan de acción estratégico para la atención a la niñez en situación de calle. Uruguay venía de larga data de trabajo en esta temática, ¿no?, desde la Convención de los Derechos del Niño en el 90 ratificada en Uruguay, pero es un Estado que ha asumido fuertemente este tema, más allá de los gobiernos de turno. Pero ¿cómo puede ser que asume el tema, pero no tenía datos desde 2007? Entonces, bueno, ahí hay un problema. Ahí tenemos un tema, claramente, de cuantificación. No tenemos los datos cuantitativos, claramente. Pero esta iniciativa genera esta cuestión de, bueno, vamos a generar un plan estratégico y necesitamos los números, ¿no? Entonces ahí, nuevamente, empezamos a desarrollar, junto nuevamente con el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas, en 2018. con el INAU, ¿sí?, una metodología de dimensionamiento de esta realidad, ¿no? Cambio de gobierno, pandemia mediante, no se lleva adelante la cuantificación, que claramente, que si bien la metodología quedó diseñada con la sociedad civil y con el Instituto de Estadística, con la participación del INAU, no se lleva adelante, queda postergada. Nosotros claramente necesitamos saber los datos. Uruguay necesita mostrar sus datos en torno a esta, que es de las manifestaciones más duras. Pero Pablo, de la pobreza. explícame por qué no se lleva adelante. Es decir, yo entiendo, estaba la pandemia, imposibilidad de salir a la calle, pero 2022 ya se podía salir. Entonces, estamos en 2025. Es Sí. decir, ¿qué pasó ahí? Y bueno, seguramente habrá intereses políticos de no llevarla adelante en su momento. Desde la sociedad civil, desde Gurises Unidos en particular, seguimos insistiendo en estos datos, porque... Digo, ¿cómo se pueden aplicar políticas sin tener datos? No entiendo. Yo te agregué una dimensión, Pablo, porque, digamos, en el último gobierno del Frente y también en el gobierno pasado hubo escalonadamente cuantificaciones de gente en situación de calle, ¿no? El MIDES salía, Sí. elegía un día, hacía la encuesta y esos son los últimos datos que tenemos Claro. están vinculados a eso. Te pregunto, si no se podría haber hecho en conjunto Cruzarlos. con esa salida o no tiene nada que ver ese método con el que usted plantea. Tenemos que generar mecanismos diferenciados de dimensionamiento, claramente. Nosotros, la realidad de la niñez en situación de calle hoy no es la misma que en el 2007 ni en el 2003, ¿no?, que son las últimas los dos conteos. El diseño de esta metodología tiene que ver con, primero, la identificación de zonas donde existe una percepción alta de niños, cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, ya habiendo acordado la definición de lo que se va a cuantificar, se identifica el territorio y se convoca a los actores comunitarios y territoriales, institucionales del Estado, de la sociedad civil, intersectoriales, no solamente el INAU, sino también Ministerio de Desarrollo Social, ANEP, la salud, y a partir de ahí se comienza a identificar en esa zona los niños, niñas y adolescentes que desarrollen este tipo de prácticas en el espacio público para la consecución de recursos. Sería muy difícil hoy realizar una cuantificación como en el 2007, que era muy a la vista el fenómeno en las arterias principales y en las zonas céntricas de Montevideo y del interior urbano, ¿no? Hoy tenemos una modalidad de estar en calle mucho más asociada a circuitos más cerrados, ¿no?, donde es más complejo poder visibilizar desde la matriz de protección. A ver, contame, ¿cómo? Pero hoy tenemos claramente, si bien existen situaciones de calle en zonas céntricas y acompañando a adultos, tenemos una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes dentro de los territorios, ¿no?, desvinculados del sistema educativo, con escaso acceso a la salud, con niveles de analfabetismo muy fuertes, ¿no? En los barrios, decís, o sea, En los barrios, en los territorios periféricos. Tenemos situaciones muy complejas en las cuales necesitamos un trabajo muy fuerte de territorio y de comunidad y de conocimiento para poder identificar las situaciones. Nosotros las podemos visualizar no tenemos porque estamos sensibilizados Claro. con esa temática. Pero no tenemos distintos tipos de instituciones estatales, por ejemplo, que puedan colaborar, que puedan ser fuente de entrada de esa información. Ese es el Hola, acuerdo. mirá, en la esquina de tal hay un niño desde hace 2 días que está durmiendo al lado del cordón de la vereda. Es decir,
¿Eso se da, Sí. esa interacción práctica rápida, más Sí. allá de las denuncias? ¿Sí? Sí, Uruguay tiene un sistema robusto de atención a este tipo de situaciones. ¿Y ahí ¿no? qué pasa? Una vez que se genera esa alerta, bueno, hay un niño en tal Y situación. acude un equipo de trabajo. Acude un equipo de trabajo que puede ser del Estado, puede ser de la sociedad civil, dependiendo de la zona, del territorio. Pero Uruguay tiene un equipo robusto de atención. Si acá en la esquina del canal hay una niña durmiendo, seguramente Uno llame al MIDES se o llama a vaya, Salud se trabaja Pública. procesos, se identifique, quizás se la conozca también la situación porque lo está trabajando otro proyecto. O sea, hay un sistema de respuesta muy robusto de mucho tiempo. Pero acá tenemos un fenómeno más profundo que es cuando la realidad está muy instalada en el territorio y cuando el circuito de calle no es visible, no es que llama a la vecina, al vecino para denunciarlo, está instalado en la comunidad que el niño, el adolescente, la niña Se normalizó. se situación. vincule a situaciones que la exponen a una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Nosotros, a ver, es de público conocimiento cómo los gurises y las gurisas también están comenzando a ser parte de esas estructuras de crimen organizado dentro de los territorios, ¿no? Es un tema que a nosotros, desde Gurises Unidos, nos desafía muchísimo, ¿no? Porque también esta estructura de crimen organizado genera una competencia de empleabilidad mucho más atractiva, ¿no? Del mundo informal y legal que aquellos espacios de socialización como la educación o la formalidad dentro de lo laboral. ¿Tienen identificados esos casos de niños cooptados? O sea, ¿lo tienen mapeado en los lugares donde ustedes trabajan? Sí, nosotros trabajamos con adolescentes, sin duda que han sido parte y que están en una situación de extrema vulnerabilidad. Y no solamente los que son parte, muchas veces amenazados, sino también aquellos que son víctimas, ¿no? O sea, estamos viendo adolescentes heridos de bala, adolescentes muertos y muertas en los territorios. Es un tema muy complejo y sumado también a las situaciones que viven sobre todo las gurisas, ¿no? Como es la problemática de la explotación sexual. Bueno, hablando de ese tema, Gurises Unidos había tenido algunas dificultades para intercambiar información con el Estado, o sea, no se estaban dando las sinergias. Me refiero al caso de explotación sexual, pero te pregunto si eso sigue pasando, se logró, digamos, amalgamar un poco el trabajo interinstitucional, y no solo con la explotación sexual, sino también con estos otros problemas, ¿no? Con los niños y adolescentes vinculados al narcotráfico, etcétera. Sí, Gurises lleva adelante un proyecto también vinculado a la temática de explotación sexual, que trabaja no de manera de atención directa a las situaciones, sino orientando y asesorando a los proyectos que trabajan en los territorios de la parte nordeste del país, ¿no? Y bueno, en esto de asesorar y orientar, hay que ver si te pueden acceder o reciben estas orientaciones y estas... No se estaba dando, estaba viendo algunos problemas. Hubo ciertas para eso. dificultades, ¿sí? que de público conocimiento también. Nosotros, a ver, me parece que es importante que podamos trabajar en conjunto. Es una temática muy sensible que requiere de un pienso y un trabajo justamente en conjunto para poder abordar estas situaciones, ¿no? Pero también es importante poder sumar recursos al trabajo, ¿no? No desde la orientación solamente, sino también desde el poder trabajar en territorio. ¿Pero están ¿no? pudiendo ahora intercambiar o también siguen las dificultades? Nosotros no tenemos dificultades generales con el trabajo ni con el Estado ni con otras organizaciones. A veces estos temas puntuales obedecen a situaciones particulares donde no se recibe una orientación, donde las acciones pueden haber sido, puede haber habido mala praxis en cómo se fueron llevando adelante. Fue una investigación en curso, hubo una interpelación incluso también, en su momento. Pero nosotros es una organización, Gurises, que cumple 35 años y somos una organización que tiene esta cuestión de generar buenas prácticas, de poder generar, producir conocimiento y poder también, y a partir de ahí poder incidir en el Estado para poder generar políticas universales que puedan transformar estas situaciones de extrema vulnerabilidad. Y en ese sentido,
es que venimos dialogando, como ha sido a lo largo de estos 35 años. Quería justamente 35 años, del año 89 están, ¿no? Más o menos, ahí. Sí, con la convención, 90. Sí, pone. Sí, fin del 89. La cuestión es que arrancaron con un puñado de niños y adolescentes, unas decenas, y hoy están en los miles, ¿no? ¿Cuánta gente, cuánta población atienden en este momento? Y indirectamente sí, Sí. 4.000 niñas y adolescentes. La pregunta va por el lado de, ¿qué nos dice ese dato? ¿No? Que, o sea, ustedes fueron escalando la cantidad de niños, adolescentes que atienden. ¿Habla de que hay un Estado que no puede hacer frente a esa problemática o un Estado que se recuesta en ustedes porque entiende que ustedes resuelven de mejor forma estos temas? Es parte de la democracia. Estado fuerte y sociedad civil fuerte, ¿no? Nosotros son espacios diferenciados de trabajo. El universo de niños, niñas y adolescentes no es de 2, 3, 4.000 niños, niñas y adolescentes. Tiene que ver con, es el lugar de la sociedad civil de poder justamente, ¿no? Generar una buena práctica sobre un tema, investigarlo y a partir de ahí poderlo replicar o incidir para que pueda ser replicado a un nivel más macro de parte del Estado. El Estado es el garante de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Nosotros vigilamos para que puedan ser llevados adelante. Ustedes están pidiendo una guía de acción o una especie de agenda hacia 2030, ¿no? Sí, con respecto al plan estratégico de calle que hablábamos hoy, sí, es 2020-2030, pero bueno, pandemia mediante y cuestiones, no se pudo llevar adelante con la cuantificación, que era el punto número 1, pero sí, es una agenda de trabajo que tiene que ver con las acciones sobre este tema al 2030. Pero básicamente esta cuestión del crecimiento de Gurises Unidos tiene que ver con que en un principio nosotros abordábamos la temática de niñez en situación de calle, pero después comenzamos a visualizar que el niño que veíamos en las calles principales de Montevideo no había nacido de un repollo, sino que tenía referentes adultos y por lo tanto había que hacer un abordaje también con la familia, que tenía hermanos, que tenía hermanas y que a su vez vivían en comunidades y en las comunidades también era importante poder trabajar y generar acciones. Entonces, ese es el camino de desarrollo, digamos, a grandes rasgos, más allá de diversificar la agenda de trabajo, no solamente calle, el tema de trabajo infantil, la explotación. Por otro lado, la educación emocional, la inserción laboral, la educación laboral, las tecnologías, la educación y tecnologías. Es decir, hemos diversificado. Y nada, parece que ha sido importante el crecimiento porque es una organización seria y es importante que existan organizaciones serias que vigilen y que justamente puedan incidir. ¿Han tenido conocimiento en el último tiempo de casos de explotación infantil y explotación laboral? ¿Explotación sexual? No, laboral. Explotación laboral. Explotación laboral, no podría hablar de casos concretos, pero sí hay adolescentes y niños y niñas que está pasando. Que está pasando, sí. Trabajo infantil seguro. Trabajo infantil, sin dudas. A ver, trabajamos con situaciones que están vinculadas, que en este desarrollo, digamos, de prácticas de consecución de recursos, muchas veces están vinculadas a cuidar una boca, a la clasificación de residuos, ¿no? En condiciones muy complejas. Y esos niños son los proveedores muchas veces de hogares monoparentales, generalmente con una mamá y un montón de hermanitos, ¿no? Sí, y que muchas veces también hay otro tema, que es el tema de alta tasa de personas privadas de libertad, y muchos de ellos y ellas que están privadas de libertad tienen niños o tenían niños, niñas y adolescentes a cargo. Y por lo tanto, no solamente tenemos un tema ahí con los niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad, en el cual Gurises también ha venido desarrollando una agenda de investigación, sino que muchas veces ellos y ellas tienen que empezar a traer los recursos hacia la vivienda y muchas veces es en las circunstancias en las que desarrollaba su adulto referente, ¿no? En situaciones vinculadas con el conflicto, con la ley. Pero bueno, Gurises cumple 35 años, nosotros el viernes, agradeciéndoles, no sé si, pero el viernes tenemos un
un seminario, Sí, un conversatorio, conversatorio. de alto impacto, porque realmente es muy fuerte la cantidad de gente que ha mostrado interés en participar en el Salón de los Pasos Perdidos. ¿A qué hora es? Es a las 9:15 de la mañana. Y es abierto al público. Es abierto, hay que anotarse, está Claro, en las pero páginas es de abierto internet al de público. Gurises. Pero nada, es sobre este tema, sobre un tema que nos desafía, que nos tiene que realmente desafiar a todos y a todas como sociedad, que es el tema del crimen organizado, infancias y adolescencias, que va a contar con actores muy importantes del sistema de protección a la infancia, incluso con la vicepresidenta de la República. Ojalá que con alguna solución también. Y bueno, es la idea, es generar respuestas Claro, y que sí. y que sean de buen recibo. No lo dudo. Gracias, Pablo, por habernos visitado esta mañana en la televisión pública. Estamos abiertos a que nos visites cuando quieras. Gracias a ustedes. Nos vamos a una breve pausa.